Bien, ahí estamos chicos, espero que se esté viendo y que se esté escuchando. En esta clase vamos a ver 100% bien lo que son los imbalances. Acá tengo la explicación de qué es un imbalance, la definición y nuestros tres tipos de imbalance. Bien, acá tenemos en el primer lado que dice que es un imbalance. Un imbalance es una deuda de mercado, esto es importante que lo entiendan al principio, que sí o sí bien debe ser cubierta para luego continuar con su dirección. En una definición por y más fácil para que lo entienda, un imbalance o sea que es una deuda, o sea es una zona en la que el mercado tiene que ir a buscar o a rellenar o a completar esa deuda que tiene para luego, como dice ahí, para continuar en su dirección, quiere decir para continuar subiendo o bajando, pero es una deuda, es una zona, es como sea una zona, un lugar, en este caso tenemos tres tipos de balance, pero es un lugar concreto en el que el mercado tiene que ir sí o sí a cubrirlo para luego continuar y hacer lo que tenga que hacer. Ahora, esto es importante diferenciar de que un imbalance o una deuda nadie sabe a ver, la realidad es que el trade no es nada concreto, o sea, no es nada verídico, pero una deuda, como en este caso es un imbalance, nadie sabe cuándo el mercado va a ir a descontarlo. O sea, puede generar un imbalance, que es una deuda, y puede ir a descontarlo en 15 minutos, puede ir a contarlo en una hora o en un día. Y no hablo de temporalidad de las velas, sino en tiempo. O sea, el imbalance se creó y puede que el mercado vaya a descontarlo mañana, como puede ser que lo vaya a descontar en una semana, o puede ser que lo vaya a descontar en un mes o hasta en un año. Pero es una deuda que queda en el mercado y que sí o sí tiene que ser cubierta. Bien, después de eso, pasamos que lo que es la definición, pasamos que nosotros tenemos tres tipos de imbalance. Bien, tenemos el imbalance de la vela completa, o sea, de toda la vela, ahora voy a explicar parte por parte. Tenemos el imbalance de la vela y la mecha, que ahora también voy a explicar, y tenemos el imbalance de solo la mecha. Como ustedes podrán ver, lo que es un imbalance, los tenemos tres tipos, siempre es con la vela y la mecha, no es por ejemplo un concepto de liquidez, que ya lo vamos a estar viendo, un concepto de vacío, un concepto del que el mercado tiene que llegar, sino que lo que es un imbalance es una deuda que ya fue creada en base al movimiento del precio, o sea, el precio en su variación, eso es lo que genera la vela. Entonces el imbalance es una deuda bien que genera el precio que ya recorrió, que eso termina siendo una vela completa o una vela y la mecha o solamente la mecha. Bien, un imbalance de una vela completa, bien, esto es bastante fácil, es cuando tenemos una vela que por lo general es una vela que es bastante grande, por lo que se caracteriza, por ejemplo, en este caso, que acá está todo verde, ahí está, una vela verde, por ejemplo, por lo que se caracteriza en imbalance, es que por lo general es una vela de bastante tamaño a diferencia de las demás. Por ejemplo, un imbalance, o sea, el primer tipo de imbalance de vela completa, bien, ahora estamos viendo este, de vela completa, es por lo general una vela que se diferencia por las demás. Por ejemplo, tenemos acá, bien, poniendo una por una, tenemos un imbalance, en este caso, de una vela, poner acá, bien cerquita. Bien, acá vemos que el mercado, las velas verdes son velas alcistas realmente, bien, y las velas rojas son velas bajistas, ¿no? Supongamos que tenemos algo acá, algo así, ¿no? Supongamos que tenemos esto acá. El mercado, ¿qué hace? Viene cayendo y de la nada el mercado se pega una reversión de precio bastante fuerte, la que se puede diferenciar que esa vela fue directamente la que cambió el rumbo del mercado. Bien, entonces después de esto tenemos que el mercado bien cambia de dirección, cambia de estructura de tendencia y como venía bajando, dejó de bajar y arrancó a subir. Bien, lo importante diferenciar esto es esta vela. Bien, ¿por qué esta vela es importante? Primero, porque fue la que cambió la tendencia, la trayectoria y el recorrido que venían teniendo el mercado. Y más que nada, ¿por qué? Porque fue bastante grande diferencia de las demás. O sea, fíjense que, por ejemplo, esta vela que termina siendo nuestro imbalance, termina siendo por ahí 3 o 4 velas normales al lado de las otras. O por ejemplo, las que estas 4 velas bajaron, esta vela subió. O las que estas 4 velas subieron, esta subió una. Entonces lo que hace es diferenciar esa vela. Ahora, una regla del imbalance, que es lo más importante, es que el imbalance, como dice acá, debe ser descontado en su 50%. ¿Qué significa que el imbalance? Por lo general el mercado lo que hace es ir, buscar el 50% de ese imbalance para hacer la reversión de precio y si venía bajando hacer la reversión y subir, o si venía subiendo hacer la reversión y bajar. Les pongo un ejemplo: si este fuese el imbalance de la vela completa,
lo que se hace es trazar el 50%, o sea, tenemos que esta vela directamente arrancó acá y terminó acá. Por eso una vela verde, una vela alcista. Entonces lo que hacemos es trazar el 50%, bien, en este caso nos estaría dando esto acá. Bien, esta herramienta es el cuadrado de GAN, bien que dice 50%, pero esto es del 100%, esto es del 0% y esto es del 50%. Bien, siempre, la rayita que usted ve en el medio es el 50%. Entonces, una vez que nosotros trazamos el 50%, si nosotros ya distinguimos y diferenciamos que esto es una deuda de mercado, es un imbalance en este caso de la vela completa, que es la que se diferencia de las otras, ya sabemos por lo menos que si realmente es un imbalance, el precio debería descontar el 50% para luego seguir subiendo. Ahora, pueden pasar dos cosas. Pueden ser de que esto no haya sido un imbalance y el precio venga y en vez de reaccionar y descontar siga bajando, y en este caso haber comprado nos pondríamos en stop loss. O puede ser que el precio venga, descuente, pero no llegue al 50% y se vaya antes. Por ejemplo, reacciona una zona Fibonacci, que ya lo vimos en otras clases. Bien, pero lo importante, como les decía, es diferenciar esta vela, diferenciar, vale la redundancia, que es diferente, marcar el 50%. El 50% lo podemos hacer o con el cuadrado de GAN, o si no, trazamos un Fibonacci y por ejemplo acá tenemos el 50. Entonces tenemos el 50. Lo que podemos hacer es en las herramientas, agarramos la línea horizontal, trazamos acá, sacamos el Fibo, entonces sabemos que esta línea es el 50% de la el 50% de esta vela que termina siendo un imbalance. Entonces acá tenemos esta posible zona, esta posible precio, como ustedes quieran llamarlo, en que el precio puede ser que venga, reaccione y en este caso buscaríamos una compra. Bien, esto es un ejemplo de una, como les decía, un imbalance, una deuda de una vela alcista. Ahora les pongo un ejemplo: si esto fuera, o fuese, como ustedes quieran llamarlo, una vela roja, por ejemplo, en este caso una vela bajista, bánquenme que tengo que mover esto, sería exactamente lo mismo. Bien, tenemos que el precio lo que hace es reaccionar a la baja, o sea, el precio venía subiendo y después de esta vela, que termina siendo nuestra deuda de mercado, nuestro imbalance, bien, termina haciéndonos este movimiento. Bánquenme que pongo esto, sería reaccionar directamente acá. Entonces sería exactamente lo mismo. Lo que nosotros debemos hacer, esto está hecho bastante para que lo entiendan rápido, bien, no es que está hecho con bastante tiempo lo de las velas y eso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el precio venía subiendo y de la nada tiene una reversión de precio, tiene un cambio de estructura de tendencia, y esta vela, lo mismo que la vela verde que era alcista, a diferencia de las demás velas, es una vela bastante grande, con bastante diferencia de tamaño. Entonces lo mismo, lo que hacemos es trazamos el 50% y pueden dejar marcado el cuadrado de GAN o lo que es el Fibonacci, o lo que yo hago, marco una línea, en este caso horizontal, y ya sé que esta línea de acá es el imbalance de esta vela completa, descontando su 50%. Entonces yo sé que si el precio en una arranca a corregir, yo ya tengo que esta es una posible zona de reversión del precio, que puede pasar o que el precio corrija y se vaya antes, o sea, en este caso corrija y baje para continuar con el movimiento, o también puede ser de que esto no haya sido un imbalance, simplemente fue una vela que bajó y en este caso invalide. Bien, la realidad es que nunca vamos a saber al 100%. Lo mismo, chicos, que cuando compramos o vendemos, por más que tengamos un conteo, confirmaciones de todo, nunca vamos a saber si era o no hasta que se da. Por ejemplo, un conteo de 1, 2, 3, 4, 5, después el ABC para el siguiente movimiento, nunca sabemos que era el 100% hasta que se da. Bien, entonces un imbalance, en este caso una deuda de mercado de la vela completa, lo mismo, no sabemos si era o no. ¿Cómo nos damos cuenta que si era? Que si esto viene, cubre al 50%, que esto es lo que ya marcamos, y reacciona. Entonces, si hace esto, ya tenemos confirmado directamente que fue un imbalance, que fue una deuda de mercado, que el mercado descontó su 50% y reaccionó. Ahora, no hace falta que reaccione tan limpio, puede ser que esto venga, rebote, por ejemplo, venga, reaccione, vuelva a subir y baje. Bien, siempre y cuando reaccione al 50% exacto, ¿no? O a una zona entre el 50, más arriba, más abajo, como que esa zona sea la de reacción, y no invalide, en este caso suba más alto del inicio de la vela que sería el imbalance, sigue siendo un imbalance. Bien, así que este es un tipo de los tres imbalances. El otro tipo, que es el menos común,
es la vela y la mecha, que la única diferencia del imbalance de la, en este caso de la vela completa, es que tenemos la mecha. En este caso tenemos una mecha, por ejemplo voy a marcar la mecha acá, con línea completa, con el 4 y voy a poner rojo. Bien, la única diferencia del imbalance de lo que es la vela completa es que ahora en vez de trazar el 50% de solamente la vela, trazamos el 50% de la vela y la mecha. Bien, ¿cuál es la diferencia entre un imbalance de una vela completa y de una mecha? Es que si tiene mecha o no. O sea, si es una vela que se diferencia con este caso y tiene mecha, se marca desde la mecha hasta la vela. O sea, todo el cuerpo más todo el cuerpo de la vela más la mecha. Pero si no tiene mecha y es 100% una vela, se marca solo la vela. Y acá lo mismo, y la única diferencia es como les decía, cuando es todo 100% vela, se marca el 50% de la vela, y cuando es con mecha y con vela, se marca el 50% de este movimiento. Entonces lo mismo marcamos acá, entonces si esto viene, buscaremos otra zona. Pero la diferencia es esta mecha que tiene. Bien, y lo mismo si es un movimiento, en este caso alcista. La diferencia entre, como les decía, el imbalance de vela completa y vela y mecha es lo importante diferenciar que es un imbalance, una deuda por la reacción que tiene, pero si tiene un poquito de mecha, en vez de trazar el 50% solo de la vela, trazamos la vela y también la mecha, todo el cuerpo, o sea, toda la variación del precio que generó esa vela y esa mecha, porque la mecha también es parte de la vela, del cuerpo de la vela. Y el último imbalance, que este es el que más yo suelo operar o más suelo identificar y el más común, es el de solo mecha. Bien, el de solo mecha es cuando ni siquiera la vela dejó su cuerpo, o sea, tenemos toda la reacción de una mecha. Por ejemplo, tenemos esto así y apenas esto, por ejemplo, fue la vela, o ni siquiera eso. Entonces, cuando tenemos algo así, por ejemplo, es un imbalance mucho más claro y mucho más común que suele pasar. ¿Por qué? Porque tenemos una reacción muy fuerte. Bien, ¿cuándo suele pasar esto? Ponemos un ejemplo. Esto ya cambiaría. ¿Por qué? Por el pedazo de mecha que en este caso el mercado está dejando. Ponemos esto acá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el precio venía subiendo, venía una estructura y tendencia alcista. Acá subió y de la nada nos hace una reversión terrible. O sea, en vez de seguir subiendo, lo que hace es bajar, y lo que hace esto para ir trading básico también, deja esta mecha. Bien, lo importante, chicos, de diferenciar el imbalance, como les digo, es cuando es una mecha muy grande. O sea, es una mecha que si, bueno, vos ves el mercado en general y ves que hay una mecha que se distingue además que es muy grande, muy larga. O sea, la mecha es un palito. O sea, lo que se diferencia es si es muy para arriba o muy para abajo. O sea, muy larga hacia arriba o hacia abajo, que eso termina diferenciando la mecha. Entonces acá lo mismo, recuerden esta regla, siempre se descuenta el imbalance al 50%. Entonces, si tenemos que es la mecha nuestro imbalance, lo mismo, lo trazamos al 50%, marcamos esta zona. Entonces acá yo ya sé que tengo marcado el 50% de la mecha, o sea, tengo marcado el 50% del imbalance, que en este caso es una mecha. Entonces tengo una posible zona en la que el precio venga, cubra el 50% y reaccione. Bien, esto es una vela, en este caso tenemos una vela bajista, como le expliqué, pero lo mismo, exactamente lo mismo, ahora me voy a subir, exactamente lo mismo, bueno, no me deja subirlo porque es muy chiquito el cuerpo, ahí está, okay. Voy a hacer así. Entonces tenemos, vamos a hacer de vuelta, tenemos lo mismo, exactamente lo mismo, pero con una vela, en este caso alcista. Por ejemplo, venimos acá y tenemos lo mismo, teníamos que el precio venía, acá continuó hacia el alza. Esto lo voy a sacar, yo creo que ya me entendieron. Eso es, o sea, le hago dos dibujitos para representar velas para que entiendan la reversión del precio, que es lo que termina diferenciando el imbalance. O sea, el imbalance se distingue cuando hay una reversión del precio. Si no hay una reversión, siempre un mechazo y después continúa, no lo termina validando. Bien, entonces acá tenemos directamente un imbalance alcista. Lo mismo que tenemos que el precio venía cayendo fuerte, siguió bajando, esta vela se devolvió, en vez de seguir bajando arrancó a subir y nos deja este imbalance, que es esta mecha. Y lo que nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos con la vela bajista, o sea, la mecha que reaccionó a subir y arrancó a bajar, hacemos lo mismo con esta que reaccionó, en vez de bajar, reaccionó a subir.
Entonces trazamos bien su 50%, en este caso lo marcamos y ya tenemos una zona posible, una deuda marcada o ya marcada, en la que el precio puede ser que venga, puede ser que lo cubra y continúe con su dirección. Bien, ahora lo vamos a ver en gráfico real, pero esto sería la explicación. Bien, la definición está acá, que ya lo vimos bien, siempre debe ser descontado, bien, o puede ser retrocedido, por así decirlo, a un 50%, y tenemos el tipo de vela completa, vela y mecha, o mecha y vela como ustedes quieran llamarlo, y solo mecha. Bien, un ejemplo en eurodólar, o vamos a ver en cualquier par, yo veo el eurodólar porque es lo que más opero. Por ejemplo, un ejemplo de un imbalance, por ejemplo, déjenme ver, podría ser esta mecha acá. Fíjense acá, vamos a ir a una hora, exactamente esta acá. Fíjense cómo el precio viene, sube, y de la nada esto subió fuerte y se devolvió. Y en vez de seguir subiendo, arrancó a bajar. Y en este caso, fíjense que podemos hacer un zoom y trazamos el 50% de la mecha, o como fue mecha y vela, trazamos todo el cuerpo, o sea, trazamos toda la vela y toda la mecha. Y directamente, fíjense acá, si lo trazamos un 50%, fíjense cómo el mercado vino, buscó ese 50%, sobrepasó un poquito y ¡fum! Se devolvió. Entonces, haber metido una venta después de este imbalance era trazarlo acá. Ahí está, era trazarlo acá, un stop loss en este alto y un take profit 1, por ejemplo, hasta este mínimo, y acá tenemos esta operación en base a un imbalance. Este imbalance de qué fue de la vela y de la mecha. Ahora, en vez de haberla trazado, un ejemplo, solamente de vela y mecha, solamente la mecha, puede ser que después en el tiempo se haya cumplido, por ejemplo, un 50% de esta mecha no llegó, fíjense que faltó poco, pero después el precio lo que hizo fue, en este caso, haber roto el 50% y continuó bajando, subiendo, digo. Entonces, en este caso, podemos comprobar que en vez de ser el 50% el imbalance de la mecha, era de la mecha y de la vela, o sea, todo el movimiento, y de haber traído esta compra, si nos dimos profit. Y así es como nos damos cuenta si era solamente de mecha o de mecha y vela. Por ejemplo, otro escenario, imbalance. La realidad es que el imbalance es algo que suele pasar en los mercados, pero no es tan común. O sea, el imbalance no es que hay muy de vez en cuando, pero no es que hay todo el tiempo. Por ejemplo, otro imbalance es este de acá. Fíjense acá, este de acá, el precio venía bajando, subió y rechazó subir y siguió bajando. Entonces yo acá puedo venir y tengo dos opciones: o trazo solamente el 50% de la mecha, que sería de arriba, y pongo la línea horizontal, o lo que yo hago mejor es trazar todo el cuerpo. ¿Y qué hago? Pongo un 50%. Bien, por ejemplo, esto fue cubierto, que fue esta reacción rápida, puede ser tomado como un imbalance, pero lo que yo hago es dejarlo a largo plazo. Entonces yo sé que acá tengo marcado el 50% de este imbalance que tuvo acá. Entonces yo voy a esperar de que el mercado venga, descuente, y ver si puedo llegar a meter, en este caso, se me trabó un poquito más, ahí está, puedo llegar a ver si puedo meter una venta, en este caso, con una venta acá, el stop loss arriba, y esperando la reacción bajista del euro dólar en base a este imbalance. Y así es como funciona un imbalance en cualquier momento. Bien, ahora, lo importante de un imbalance, que esto lo vamos a ver en otra clase, que es fractalidad y temporalidad, es que el imbalance va a depender mucho en la temporalidad que ustedes lo vean, que va a depender de la temporalidad que ustedes operen. Por ejemplo, yo hago swing trades, yo hago ondas Taylor y hago operaciones a mediano o largo plazo. Entonces yo los imbalances los voy a identificar en una hora. ¿Por qué? Porque esa es la temporalidad que yo suelo ver al mercado. Ahora, por ejemplo, Juli, que por ahí él hace él hace Smart Money, por ahí hace operaciones de 1 minuto, 3 minutos, pues esa es la temporalidad que él ve y analiza el mercado. Por ahí en 3 minutos va a tener o va a haber imbalance que yo no veo. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos en temporalidades distintas. Entonces, mucho va a depender de la temporalidad de la que cada uno vea y analice el mercado, de los imbalances que vea o no vea. Obviamente un imbalance que él ve en 3 minutos
yo no lo voy a ver porque estoy en una hora. Ahora, si yo bajo a 3 minutos sí lo voy a ver, pero como no es la forma de operar que yo tengo, simplemente no lo voy a operar. Bien, así que eso sería la explicación bastante, yo creo que rápida y resumida, bien, de lo que sería un imbalance. Que tenemos la definición, los tres tipos, bien que ya se lo expliqué con este dibujito acá arriba, y con el mercado real, como les digo, por lo general, que es lo más común, tenemos de solo mecha, con una mecha que se distingue mucho y que reacciona muy fuerte, o también vela y mecha. Bien, así que esto fue la clase de imbalance, espero que les haya gustado y que les haya servido.